Hola, ¿cómo están? Espero que no se estén durmiendo mucho después del almuerzo. Creo que hoy teniendo esta audiencia y teniendo este tema, me parece bastante interesante qué es lo que podemos platicar y cómo este mundo comienza a unirse y qué es lo que podemos hacer. Esa pregunta creo que, al menos yo ya no la tengo mucho en la cabeza si es una moda o una realidad, pero comencemos para ver si nos hablan un poquito de ustedes, nos dan una introducción de quiénes son y qué hacen. Comencemos con vos, Alejandro Quisquita. Bueno, yo soy Alejandro Beltrán, yo soy country manager de Buda.com. Buda.com es un lugar para comprar y vender criptomonedas y desarrollar emprendimiento con toda la industria cripto. Llevamos más de 8 años en el mercado, operamos en 4 países actualmente de Latinoamérica: Chile, Colombia, Perú y Argentina. Tenemos más de 600.000 usuarios y bueno, en este ecosistema ya desde hace 8 años pedaleando con altibajos, eh, haciendo que esto realmente la gente no lo vea como una moda, o por lo menos que la industria tradicional lo vea de forma diferente. Y ahí es donde hemos estado. Buenas, gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Borba, soy cofundador de Velo. Veo una tendencia de que cuantos más años pasas en cripto, más hecho pelota estás. Es como años perros, es como los años perros, digo yo, que un año son como 7 años. Sí, en mi caso estoy hace 10 años trabajando en esta moda. Actualmente con Velo lanzamos hace 2 años una wallet que permite a la gente vivir en cripto todos los días. Lanzamos inicialmente en Argentina, pero abierta en 108 países, principal mercado Argentina, segundo El Salvador. Le permitimos a la gente poder comprar, ahorrar, gastar, cobrar también del exterior, mucho foco en freelancers, que para nosotros es una de los movimientos que va a hacer que la TAM también evolucione a nivel economía. Pasé de B2B a B2C, B2B, B2C, APIs, etc. La verdad que nada, mucho por hacer. Gracias por estar acá también y prestarnos el oído, y gracias, Leo, por la invitación. Perfecto, buenas a todos. Mi nombre es Daniel Acosta, yo soy gerente general y country manager de Binance para Colombia y el norte de América Latina. Para los que no conocen de Binance, Binance es el exchange de cripto más grande del mundo. Se fundó aproximadamente hace 6 años y hoy operamos en 180 países. Nuestra plataforma también es de las plataformas más robustas en el sentido de productos que se le ofrecen a los clientes, no únicamente para compra y venta de criptoactivos, sino también tenemos productos derivados, tenemos Binance Pay, que facilita lo que son pagos con cripto también directamente a comercios, tenemos todo lo que es soluciones institucionales también. A nuestros partners les ofrecemos algunas plataformas para que también puedan ofrecerle a sus clientes criptoactivos. Y también algo como chévere para contar de Binance se convirtió, desde que se fundó, a los 10 meses después de fundada, se convirtió en el exchange más grande del mundo y la compañía más rápida en la historia en llegar a una evaluación de $1 billón en 6 meses de ser fundada. Entonces, sí, eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, entonces siguiendo con la moda, la moda allá en Wall Street como que está comenzando a llamarles un poquito la atención. Entonces, tenemos ahí, ¿cuántas? Entre 5 y 10 pidiendo ETFs. ¿Cuánto? 35 trillones de dólares under management que quieren entrar a ser parte de esto. Entonces, eso todos parece ser de que va a cambiar. Uno de esos ETFs va a moverse y eso quiere decir que el dinero institucional va a comenzar a entrar a este mundo. Pero en Latinoamérica es un poquito diferente. Digamos, en Latinoamérica, en algunos mercados tenemos mucha adopción individual, pero todavía no se mira ese apetito, al menos no tan claro. ¿Cómo miran ustedes en Latinoamérica para que entre ese dinero serio, digamos, a la industria? ¿O cómo creen ustedes de que esto que pudiéramos hacer para comenzar a caminar en ese lado? Va para todos, ahí quien quiera comience. Pues yo no sé si el dinero de nosotros es serio, porque realmente, si ustedes ven en los últimos años,
realmente no ha sido serio estructuralmente hablando, ¿cierto? Todo el mundo asocia la volatilidad de Bitcoin a algo inestable, y cuando vemos la curva de las diferentes representaciones de dinero en el mundo, con excepción del dólar, pues pucha, uno ve que la volatilidad, o por lo menos estructuralmente la pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve la adopción del formato institucional a Bitcoin, en donde ves que ya hay productos financieros un poco más institucionalizados, más allá de la virtud de que sea de alguna forma un respaldo para aquellas personas cuyos principios de seguridad es institucionalizarse para realmente llegar a una adopción y decir que esto ya es serio, realmente sobre el fundamento y propósito de la tecnología vemos que Bitcoin ha avanzado sin la necesidad de este proceso de adopción corporativa. No obstante, ya desde el punto de vista de mercado y de industria como tal, lo que permite estos fondos es darle una masificación y una mayor estabilidad a la volatilidad del activo, ¿cierto? Porque evidentemente en la medida en que haya mayor liquidez y haya mayor estructuración, pues el activo va madurando en el tiempo. Pasó con el oro cuando comenzaron los ETFs de oro, la volatilidad pues no era tan grande como la de Bitcoin, pero sí era una volatilidad que superaba la volatilidad del S&P o del mercado en general. Entonces creemos que de alguna, pues creemos, no estoy hablando por ustedes, no hablo ustedes por ustedes. Entonces en ese sentido yo creo que la adopción institucional marca una buena pauta, no porque realmente nos apoye como industria, sino porque reconoce la virtud y el potencial de la tecnología. Es decir, pasamos de que las grandes invenciones pasan de la burla, la resignación o la negación, y luego ya el reconocimiento. Creo que esta es la etapa de reconocimiento de la tecnología. Y quienes estamos acá desde hace muchos años hemos experimentado este tipo de situaciones en las que las instituciones públicas y el sector privado tradicional tenían una resistencia, y hoy en día ya están preguntando por la tecnología, y hoy en día muchas instituciones tienen ya esa necesidad, y más acá en Colombia, donde las instituciones financieras tienen presencia en un lugar donde realmente hoy en día Bitcoin tiene unas facultades mucho más extensas. Entonces creo que esa es mi visión un poquito sobre este dinero serio de los pesos colombianos, un poco serios de verdad, póngase serios, pero bueno. Sí, ahí agregaría que mencionaban, no me acuerdo el nombre, pero hablaban sobre básicamente cómo Internet básicamente corta todo. Bitcoin es la moneda nativa de Internet, y los inversores vamos a ponerle, a categorizarlo, los inversores de Wall Street, ¿no? Los dueños de los hedge funds, de los bancos, todos compraron Bitcoin en 2010. Y obviamente lo hicieron de forma aventurada y probando, pero se llenaron los bolsillos de Bitcoin muy temprano. Y hoy por hoy, obviamente, en 2010 estamos hablando de precios de menos de $10, porque hoy está $27.000 cada Bitcoin. Entonces, creo que ahí sí hay como, perdón la palabra y voy a ser muy políticamente incorrecto, acostúmbrense a mi persona, hay cierta hipocresía entre lo que se dice y lo que se hace. Y está bien, porque en definitiva ellos están cubriendo su negocio, no así su posición como inversores. Creo, y ahí es donde, digamos, plataformas como las nuestras vienen a traer que, digamos, soluciones para que el retail, independientemente de quién les diga qué hacer, puedan acceder a tener exposición al activo. Definitivamente hoy no hay una forma, digamos, tradicional del mercado, ¿no? de poder acceder a exponerte a Bitcoin, si querés, a través de un ETF. Pero también es importante diferenciar que un ETF no es Bitcoin, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y Bitcoin justamente se inventó para que no tengas que tener un ETF. Entonces, también hay como... Pero se entiende que también los mercados tradicionales necesitan vehículos, o sea, el mercado tradicional necesita que el dinero no salga del banco para poder ser invertido. Y eso es parte, digamos, de las características inherentes de esos mercados. Personalmente yo creo que sí va a tener un impacto muy grande en el mercado cuando esto salga. Es cuestión de tiempo para mí, digamos, ya esa represa no aguanta más. La posición de la SEC es deja bastante que desear desde mi punto de vista. Y bueno, veremos. Digamos, personalmente creo que el bull market ya arrancó
es cuestión de que el número se empiece a dar a crecer, ¿no? Sí, desde Binance nosotros también efectivamente vemos la evolución de lo que está pasando en Estados Unidos con los ETFs, pues de alguna manera esperando a ver qué pasa, pero muy positivo, porque esto yo creo que ya le pone un sello dándole mucho más visibilidad a lo que es a la industria. Y de nuevo, yo también soy muy partidario de que el que entre al ecosistema de cripto y de blockchain pues tenga la capacidad de ser dueño de sus propios activos, pero también la realidad es que sabemos que hay más personas de edad o instituciones también que pues le temen un poco a la tecnología, y yo creo que esto sí va a facilitar una adopción masiva. Y lo que tiene que pasar en América Latina es definitivamente una regulación clara para que eso pase. Vemos que, por ejemplo, en Brasil, en México ya están evolucionando mucho los family offices para ofrecerle pues estos mecanismos de inversión a los clientes o a las mismas familias que están manejando sus capitales. Pero sí vemos que ya las instituciones más grandes pues siempre van a estar paradas hasta que exista una regulación. Pero verdaderamente creo que esto es positivo para el mercado en general, y esperando que también se pueda venir ese tipo de iniciativas hacia Colombia y hacia otros mercados. Sí, perdón. Creo que la regulación no creo que haga falta. Digamos, yo estoy muy en contra de la regulación. Porque básicamente lo que hace es nivelar la cancha sobre la gente que no toma riesgos. ¿Okay? Entonces, el caso paradigmático en Argentina es Mercado Pago y todos los bancos. Mercado Pago hizo lo que los bancos tenían miedo de hacer a nivel de tecnología. No hizo nada nuevo en sí. Los bancos lo podrían haber hecho y tardaron 25 años en copiarlos. Y no necesitó regulación, no necesitan regulación para poder sacar un producto similar, ¿no? Y de por sí, digamos, las criptomonedas no están reguladas y aún así hoy tienen 200, 300 millones de usuarios globalmente. Creo que el problema principal tiene que ver con educación. Somos muy malos desde el punto de vista de educación financiera, somos muy malos desde el manejo de nuestras responsabilidades y a nivel de UX, ¿no? O sea, cuando vos sobrecomplejizar los productos, también eso es una barrera de ingreso para el público en general. Me parece que ahí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Es un trabajo que arranca quizás muy temprano desde el colegio, pero que bueno, va a llevar tiempo. Bueno, y allí, porque hay varias cosas que tocaron, y bueno, la adopción es algo que cada vez es más, pero ahí hay, como los ETFs, o sea, realmente no es el Bitcoin lo que están comprando, pero de cierta manera le estás hablando al mercado en el idioma que entiende. Entonces, por lo menos en mi opinión, ahí vienen ciertas cosas que a veces nos enfrascamos como en la parte de la tecnología y como que todos van a entender como nosotros. ¿Y cómo ven ustedes la adopción en Latinoamérica? Aquí comenzando con vos, Daniel, que tienen como una huella un poco más grande. Hablaste de derivados, hablamos un poquito de regulación, que quisiera entrar como en eso también, pero ¿qué es lo que ustedes creen que empuja la adopción hoy en día y qué es lo que podemos ir haciendo para que haya más adopción en este? Sí, yo creo que en Estados Unidos, en América Latina, perdón, hay muchos factores que están contribuyendo a la adopción de criptomonedas. Yo creo que el principal ha sido la inestabilidad financiera y económica en general de muchas pues, naciones, donde los mismos ciudadanos se han tenido que someter a muchos temas de inflación, de evaluación, temas políticos, donde eso los ha llevado mucho a tener que llegar a alternativas, que incluso Bitcoin, siendo una moneda volátil, se convirtió mucho más estable que algunas monedas. Eso pues en Argentina yo creo que lo pueden mis colegas acá explicar mejor. Vemos también que en América Latina, al ser un mercado que depende altamente de las remesas, las familias han estado aprendiendo de las eficiencias que puede traer blockchain para lo que son las remesas, cortando mucho todo lo que son los tiempos, los fees y los intermediarios. También que en América Latina ya la penetración de internet y de celulares más avanzados está creciendo sustancialmente, entonces la gente tiene con esto acceso a nuevas tecnologías y acceso a información para aprender de lo que es cripto en general. Y también que en América Latina la gente tiende a ser un poco con un espíritu muy fuerte de emprendedor, y esto también lleva a que pues, se creen nuevos modelos de negocio con criptomonedas y que todos estemos trabajando para educar a la población en general.
Entonces yo diría que esos son como los factores principales, obviamente hay más, pero diría que esos son como los más relevantes. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que hay dos temas que yo quisiera tratar. Es cuando se habla de que el lenguaje del ETF es un lenguaje mucho más adaptable a la sociedad. Estamos hablando que un ETF realmente es una expresión y es un producto con privilegios, ¿cierto? Porque realmente no llega a la base, y cuando uno habla de tecnologías de código abierto como lo que pasa en Bitcoin, pues realmente es darle acceso a quienes con un simple dispositivo móvil conectado a internet puedan acceder. Entonces yo creo que inclusive el lenguaje del ETF resulta ser excluyente, y esto es un fenómeno que pasa en la educación financiera en general, esa visión adultocéntrica y de privilegios de tomar la educación financiera como parte de un proceso que solo las personas que tenemos una formación académica, posgrados o que quieren acceder, simplemente pueden estudiar eso, y pensamos que la economía es simplemente para los economistas. Tim Harford decía: la economía versa sobre la vida misma. Por ende, la educación financiera y la economía deberían hacer parte de toda la visión integral que tiene una sociedad, es decir, eliminar esa visión adultocéntrica de la educación financiera. Pero acá en nuestro país, y obviamente yo creo que pasa en varios países de Latinoamérica donde lastimosamente nos colonizaron españoles, no nos colonizaron anglosajones, tenemos una visión en el sistema jurídico que todo lo que está escrito en la ley es legal y lo que no está escrito es ilegal, ¿cierto? Lo cual es una asociación imprecisa, porque pues el principio de legalidad es lo que no está prohibido está permitido. Y bajo esa premisa, la regulación tiene sus pros y sus contras. Como yo coincido con Manu en que la regulación es necesaria de cara al tema tecnológico, pero cuando hemos avanzado muchos años en el contexto colombiano, que hay ciertas prohibiciones, digamos, hay una ambigüedad jurídica que no permite que las personas circulen libremente la negociación de criptomonedas, lo que fomentan son mercados informales y clandestinos que no necesariamente son ilegales, sino que de alguna forma lo que hacen es que promueven espacios inseguros, y la regulación termina dando en cierta forma, no en todas las formas, porque hay regulaciones muy malas, cierta claridad jurídica de cara a las condiciones de juego, y a que los ciudadanos en general, quienes quieren entrar al mundo de las criptomonedas, pero no hay un marco regulatorio, ¿cierto?, puedan entrar teniendo algunas garantías, entre comillas, de lo que ocurre en el proceso. Y esta es un poco la experiencia que hemos vivido en Colombia, ¿cierto?, de tratar de buscar ese reconocimiento vía regulación, que no debería ser, ¿cierto?, no debería buscarse vía regulación, sino vía adopción tecnológica, vía adopción de industria y vía económica, de resaltar el potencial que tiene en un país como Colombia, que tiene unos temas de evaluación, que tiene, así no lo digan, pero tenemos restricción de capitales porque no podemos acceder a cuentas en dólares, tenemos unas operaciones cambiarias que son bastante restringidas, y tenemos una adopción de vehículos en el mercado de capitales que son para gente con privilegio. Por ende, las criptomonedas pueden hacer parte de este ecosistema, ¿cierto?, que bajo una vinculación de una normativa clara sobre todo, pero que sea liviana, que mantenga el equilibrio en el desarrollo tecnológico, pues podamos reconocerlas, y que cada uno de ustedes, quienes no tengan criptomonedas, puedan acceder de forma segura y sencilla. Sí, ahí voy a agregar una cosa más. Lamento que Colombia funcione de esa manera. En Argentina es todo lo que no está explícitamente prohibido, está permitido, lo cual te da mucho más terreno para innovar, que me parece que es la base fundamental. La regulación es un costo a la innovación también. Cuando, o sea, hoy armas una startup por, no sé, $20.000, $30.000, y esa startup puede convertirse en Binance en 6 meses. Cuando ya tu costo, digamos, de entrada es tan alto que solamente tenés que tener realmente mucho dinero para comenzar, de que pierdas el mercado. Y el otro tema de adopción, de que yo no escuché hablar, por lo menos por ahora, pero que en Latinoamérica se habla poco y afuera se habla bastante, es la dominancia del dólar y la importancia del manejo, del control de las redes, del control de minado, procesamiento, acceso a esos activos, cómo de alguna manera estos nuevos activos potencialmente van a reemplazar el patrón dólar,
como una forma de intercambio global. Entonces, no tiene que solamente con que ver, digamos, con adopción retail o corporativa, sino desde un punto de vista geopolítico también, ¿no? O sea, porque el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que uno cree que está cambiando, y de repente, digamos, como vivimos el mundo y la dependencia con el dólar, digamos, rápidamente puede cambiar, digamos, en muy poco tiempo, ¿no? Bien, voy a tratar de unir dos temitas y dar un espacio para preguntas, pero porque aquí hemos hablado hasta lo del dólar, al final, cuentas en dólares, que es algo de que en Latinoamérica ha sido, o sea, desde que yo soy chiquito, yo me acuerdo de mi papá con la cuenta en dólares y nosotros con colones, todavía en aquella época, y conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que eso no era como tan fácil, no cualquiera podía ir y tener dólares, y hoy, bueno, tenemos una variedad de dólares en cripto. Esa es una forma en la que pudiéramos habilitar cuentas, pero habiendo muchos criptodólares, digamos, también tenés miles y miles de criptomonedas. Entonces, ¿cómo hacemos en este escenario para poder simplificar la entrada a la gente? De ver, bueno, yo quiero entrar, quiero adoptar no para construir, sino que quiero para mantener valor o cualquier cosa de ese lado. ¿Creen ustedes de que yendo por... ¿cómo hacemos para simplificar el ecosistema que tienen miles de cosas? Ahí tu opinión, Daniel, va a ser, porque es parte de los retos. ¿Y cómo hacemos para que esto deje de ser una moda, digamos? ¿Cómo hacemos de que esa pregunta ni siquiera se haga? Yo creo que se basa todo en la educación. Lo difícil es cómo llevar a al cliente que va a comprar criptomonedas la primera vez a que verdaderamente se tome el tiempo de leer sobre los proyectos donde está invirtiendo. Nosotros en Binance tenemos, por ejemplo, Binance Academy, que los que entran a Binance.com pueden acceder completamente gratis a módulos en muchos idiomas que explican cada uno de los proyectos en detalle. Yo digo también, nosotros en Binance, por ejemplo, lo que hacemos es de todos los proyectos que se enlistan en nuestra plataforma para ser vendidos, solamente se aprueban 3%. Entonces eso muestra la cantidad de proyectos y de criptomonedas que confunden mucho a la gente, y creemos que pues, principalmente lo estamos haciendo con la parte de educación. También estamos haciendo algunos partnerships con universidades acá en Colombia y en otros mercados, y en general creo que va mucho eso también con que la gente aprenda a hacer sus propias operaciones de los exchanges y no siempre crean en el voz a voz de que te voy a generar cierto rendimiento y entra esta criptomoneda, porque por ahí es donde se generan esos Ponzi schemes y los scams más grandes que hay. Entonces diría que yo creo que es el enfoque en todo lo que es la educación. ¿En quién confías más? ¿Yo? ¿Sí? Por supuesto. ¿En la familia? En la familia, sí. Familia, amigos. Sí. Yo creo que ahí, o sea, en Latinoamérica al menos, creo que el factor de cambio está ahí. Nosotros tenemos un número muy importante de usuarios en la plataforma de más de 80 años. Señoras, señores, que sus nietos, sus hijos, le dijeron, dejá de perder plata con la jubilación y pasar a Bitcoin. Y ellos vivieron, bueno, en Argentina vivimos una crisis cada 5 años más o menos, digamos, pero ellos entendieron perfectamente para qué sirve Bitcoin. Y lo adoptaron muy rápidamente porque el producto es estúpidamente simple de usar. Ahora, obviamente, cuando querés empujar a alguien, no lo tomes personal, Daniel, pero porque mi empresa anterior hacíamos lo mismo, empujás a un jubilado a entrar a un exchange. Yo, perdón, nunca en mi vida tradeé una acción, no sé cómo se tradea una acción, y no tengo por qué saber tradear una acción para comprar Bitcoin. Creo que eso es parte como del pecado original de cripto, de haber sido un mimic de Wall Street, de haber copiado todos los productos, que está muy bien que haya sucedido porque es lo que genera liquidez y son los pipes, ¿no?, para que funcione, pero hay que entender que el mercado masivo nunca va a operar una acción en su vida, y lo que quieren es solucionar un problema. ¿Cómo me cubro la inflación? ¿Cómo le envío dinero a mi hijo? ¿Cómo hago para ahorrar mejor?
lo que sea, ¿no? Entonces, entender que hay un sinfín de casos de uso y de usuarios y que también tenemos que entender cuál es ese go-to-market, ¿no? Que va a hacer que la adopción vaya a correr rápidamente. Y después, bueno, nada, pensarlo bien desde un sistema de incentivos, valores, etcétera, ¿no? O sea, hay una cuestión sociológica muy importante, no solamente tecnológica el problema, ¿no? Yo veo que es como Internet existe desde 1969 y en 1983 se desarrolló TCP/IP, ¿no? Luego en 1990 salen las World Wide Web y realmente en los años 90 casi nadie usaba Internet, ¿cierto? Eric Schmidt dice que Internet es lo primero que la humanidad, creo que la humanidad no entiende. Es el primer gran experimento de anarquía que hemos tenido. Entonces, si yo les pregunto a muchas personas, en muchas de mis clases les digo, ¿ustedes saben qué es SMTP? Pues la gente no tiene ni idea. Saben que es el protocolo que da vida a la red de correo electrónico, la red de comunicaciones de correo electrónico. Y no sabemos y no entendemos, pero tenemos una necesidad de tener el correo electrónico. En los años 90 no se veía. De hecho, a Bill Gates en un show de Dave Letterman lo ridiculizaron por internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Las criptomonedas surgen a partir del contexto o de resolver una problemática. Y a partir de eso es que solo vemos la necesidad de usar criptomonedas en un contexto político, en un contexto económico, en un contexto social que genera este tipo de ambientes. Entonces uno ve, por ejemplo, el contexto venezolano, la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, uno ve que gracias no sé si ser agradecido, pero producto de las tensiones geopolíticas, pues Bitcoin subió, estaba más caro el 30% en Ucrania y todo el mundo sacaba sus fondos en Bitcoin y cruzaba la frontera, ¿cierto? Es el contexto en el cual tú te desarrollas por el cual se genera una necesidad. Y con respecto a las stablecoins, pues las stablecoins son el mecanismo por el momento más incluyente que tiene una sociedad como la colombiana, que tiene exclusión alrededor de los ahorros en dólares. ¿Por qué? Porque los ahorros en dólares o tienes que tener una cuenta de compensación en el libre mercado afuera y tienes que tener mínimo $5.000. Cuando surge este potencial, por ejemplo en el contexto argentino o en el contexto de otras economías que sufren inflación galopante o hiperinflación, pues efectivamente lo que uno ve es que las criptomonedas comienzan a ser parte de esas grandes soluciones. Creo que es una cuestión no necesariamente de entendimiento, ¿cierto?, de la tecnología, sino de adopción y de necesidad que conlleva múltiples aspectos como los que mencionaba Daniel. El tema de la educación va a ser muy, muy importante, pero no necesariamente Internet lo entendemos para comenzar a usar. Y creo que la usabilidad y la adopción están en los contextos en donde surgen unas problemáticas o por lo menos se evidencia que puede haber un sustituto a su moneda que pierde poder adquisitivo o que hay, por ejemplo, un uso en remesas, hay un uso de conexión tan fácil como un correo electrónico. No sé, un minuto más. Pero o sea, lo que estoy entendiendo de los tres es algo que estábamos hablando en Guatemala esta semana en un evento, que es dejar de pensar en toda la tecnología y comenzar a resolver problemas. Porque entonces es mucho más fácil ganar adopción diciendo, mira, todo el dinero que estás ahorrando pierde valor, mejor ocupa esto y comprar las mismas hamburguesas con el mismo dinero. Me pasó hace una semana estar en un evento y una persona le pregunta a un expositor, desarrollador, ¿se podría hacer esto y lo otro? Y me dice, no lo había pensado, y era un ejemplo muy mundano. Y te da la idea de que muchas veces la gente que se dedica a desarrollar no sale a la calle. O sea, no sale a la calle y no ve los problemas y vive en burbuja, lo cual es muy peligroso porque, nuevamente, creo que es una cuestión, ¿no?, del pecado original, de estar como postergando adopción por enamoramiento en la tecnología, ¿no? Y un último comentario sobre algo que dijo... Lo llama, Ernesto Sábato llama la tecnolatría. El mundo cambió, ya cambió, todavía no nos dimos cuenta, pero incluso la cuestión, digamos, la concepción de fronteras, ¿no?, y monedas locales, hoy tenés un montón de nómadas digitales que cada vez va a ser más potente y ellos están usando su economía totalmente en cripto. Entonces también hay que pensar qué soluciones hay y cómo fricciona con el mundo real, ¿no? Porque hoy de alguna manera estamos pensando
igual que hace 500 años muchas cosas. El mundo ya cambió completamente. Total. Y ahí, bueno, antes de pasar a preguntas, aquí estamos con las instituciones financieras. Esto sean parte de esto, no se nos olvide de que las instituciones financieras fueron creadas para almacenar valor, para guardar el valor de la gente que no va a entender cómo hacer el self-custody o simplemente no quiere. Entonces hay un espacio muy grande para entrar en todo este cambio que está sucediendo que hoy nos cuentan. Así que vamos a pasar un poquito, si hay preguntas, pero... Ahí, Isaac. Bien. Bueno, o sea, mi pregunta es bien simple y es sobre el tema regulatorio, ¿verdad? Y la ausencia de regulación en algunos aspectos. O sea, me interesaría saber qué opina cada uno de ustedes sobre o cómo interpretaron la implosión de UST en Terra, ya que careciendo de regulación, ¿verdad? Pues la gente estuvo vulnerable a, puedes interpretar de esa manera, ¿no? De que la gente estuvo vulnerable a un fallo sistémico de un concepto, ¿verdad? Porque no hubo un regulador en realidad que lo aprobara o en realidad lo estudiara. Sí, pero con la crisis de subprime pasó lo mismo y estaba regulado. 100%. Y fue 1.000.000 de veces más potente. O sea, el tema de UST es un tema de diseño, en todo caso. Más allá de que hubo para mí ataques coordinados, ¿no? Pero me parece que la regulación no iba a salvar un mal diseño del protocolo, digamos, ¿no? Igual lo mismo que si hackean un protocolo de DeFi, ¿no? No está bien auditado, tampoco es que te va a salvar que esté auditado, vas a tener cada vez menos chances de que te hackeen, pero eso puede suceder. No, o sea, pero incluso los protocolos que están solamente auditados, llámese Aave o Compound, o incluso MakerDAO, el que quizá más Signature, ¿verdad? Ha sido víctima de ataques de oráculos y un montón de cosas, ¿verdad? Cuando también no solo son los smart contracts los que presentan un riesgo, sino actores, instituciones que también en teoría podrían estar reguladas como Tether, ¿verdad? ¿Qué camino ustedes trazarían para Tether, por ejemplo? Yo tengo una visión de este tema de la regulación. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido regulado o no? ¿Cierto? Pero efectivamente concuerdo con Manu, la visión de la regulación no garantiza nada, pero en ciertas regiones te permite generar algunas garantías de cara a ciudadanos que tienen principios de seguridad. Yo creo que hay que dividir este principio de los seres humanos. Seres humanos, cuando vamos a un banco es porque confiamos que el banco te va a responder o que es un garante de tus depósitos. Que no necesariamente es porque hemos visto múltiples fenómenos que están asociados a que tienen una carga regulatoria alta y aún así hay fenómenos de fraudes o de crisis que se proponen en este caso. Cuando hablamos de la tecnología, hablamos de que sí, en los casos de Terra, que también obviamente tiene que ver desde el punto de vista tecnológico, ya el mundo tiene estándares y mecanismos de autorregulación para poder implementar estos mecanismos de práctica. Ahora bien, ¿qué ocurre? De cara a la regulación yo no lo veo de la materialización de fraudes o no, es de cara a cómo el usuario aborda este tipo de temáticas. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia, por ejemplo, se tiene la asociación de que las criptomonedas o por ejemplo los esquemas Ponzi, los esquemas piramidales, simplemente dices, quieres libertad financiera, quieres ser tu propio jefe, ¿cierto? Compra esta criptomoneda que se va a subir al 1000%, ¿sí? Y en ese caso hay una responsabilidad tanto de nosotros los privados de identificar eso, de comenzar a educar, como una responsabilidad pública. Y ahí es donde ocurren estos elementos que a nivel normativo, no porque sea una macro ley que permita abordar toda la tecnología, porque de hecho, si ustedes se fijan en la regulación de MiCA, pues es supuestamente la regulación a la vanguardia, pero al definir y clasificar los criptoactivos puede que se queden cortos con la tecnología. O sea, puede que la tecnología avance tanto que la naturaleza del activo no abarque lo que abarca la regulación. Entonces, no necesariamente debe haber una regulación, ¿cierto? Pero los mecanismos de prácticas y de cultura, porque esto tiene un factor cultural, ¿cierto?
se debe desarrollar desde el lado pedagógico, pero con responsabilidad conjunta, porque es que a nosotros, al igual que las fintechs en general, nosotros tenemos una responsabilidad de educar y dar las herramientas a las personas, pero el público se desentiende, ¿cierto? Y lo único que trata de crear es marcos restrictivos que invitan a la clandestinidad e informalidad de este tipo de instrumentos. Entonces, claro, la primera persona que te va a educar es un estafador, ¿cierto? La primera persona que va a llegar a eso. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad pública? Si supuestamente estamos en una jurisdicción donde tenemos que asumir la obligación, pues yo creo que de alguna forma debe haber esa responsabilidad conjunta. Perdón, que me demoré mucho. Sí, yo siempre me llevo el premio del panel más largo. No, sí, a mí también me callan mucho, pero yo, sí, perdón. Pero no, o sea, ahí seguimos la conversación abajo. Dale, no, nosotros, yo no voy a alargar mucho, pero nosotros también vemos la regulación de una manera un poco diferente. Nosotros somos el exchange más regulado a nivel global, tenemos aproximadamente 18 licencias en este momento. Tuvimos que hacer unas inversiones grandísimas en lo que es cumplimiento, tenemos un área de cumplimiento de más de 600 personas para poder cumplir con esas regulaciones. Lo que vemos de las regulaciones es que hay tipos de regulaciones, unas que son muy restrictivas y otras que son más que todo para darle garantías al consumidor y para garantizar un mercado libre. Yo creo que, y un mercado que sea pues con equilibrio. Si vemos que los mercados empiezan a ir hacia una regulación que sea más similar hacia los mercados financieros, donde los exchanges pueden cumplir de una manera eficiente sin tener que hacer tantas inversiones, lo vemos bien, pero creemos que para la adopción de las criptomonedas llegamos ya a un punto a donde todos los que somos pro tecnología estamos en el mundo de cripto, y para poder llegar ya al resto de la población se necesitan ciertas garantías, y por eso lo vemos positivo de algunas maneras en algunos mercados donde se está tomando una regulación responsable. Gracias por la respuesta. Muy buena. Gracias.